Bueno, sean todos bienvenidos a este tercer coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, de Castellanos. Mi nombre es Ad Sánchez, voy a ser el moderador de esta mesa llamada Gobernanza, perteneciente a la Maestría de Cambio Climático y Biodiversidad. Esta mesa estará conformada por 3 docentes investigadoras, que las voy a presentar en este momento. La doctora Abril Navarrete Mena, bióloga de profesión, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con estudios de maestría por parte de la misma institución y doctorado en ciencias por parte de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM en las asignaturas de Biología Molecular y Biotecnología y se especializó en el estudio de parásitos protozoarios, Leishmania y Stamenoeva. En ambos, el estudio de unas proteínas fosfatadas en la reciente localización de una proteína del tipo PP2C en 3 especies distintas de este parásito. También está con nosotros la maestra Brenda Sánchez Salazar, licenciada en Química de Alimentos por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias Bioquímicas por el programa de maestría y doctorado en Ciencias Bioquímicas de la UNAM y candidata a doctora del mismo programa de posgrado. Se ha desempeñado en labor docente durante 14 años en la Facultad de Química en Ciudad Universitaria, impartiendo clase Laboratorio de Alimentos 1 y Laboratorio de Alimentos 2 para la licenciatura en Química de Alimentos. Ambas asignaturas son del tipo teórico-prácticas que constituyen la integración de conocimientos de las materias precedentes debido a que consideran esquemas químicos, logísticos, toxicológicos y legislativos de los alimentos. Asimismo, pertenece a la plantilla de tutores de la Facultad de Ciencias, dentro como profesora de las asignaturas de Biología Molecular de la Célula 1 y Biotecnología para los estudiantes de la licenciatura en Biología. Su experiencia docente le ha permitido convivir con estudiantes y colegas de varios perfiles académicos y sociales, lo que la ha llevado a diversificar los métodos de gestión y transferencia de conocimientos en busca de una mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto ha fortalecido su profesión para ofrecer un servicio educativo de calidad e integral que pueda contribuir con la formación de profesionistas plenos. Bienvenida, maestra. Doctora. No, maestra. La maestra Gloria Irene Lozano, que también está con nosotros, quien realizó su maestría en Ciencias Biológicas y licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y una especialidad en Gestión y Análisis de Políticas Ambientales con el INAP y el INE. Actualmente labora en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México en el Parque Ecológico de Xochimilco, perteneciente al área natural protegida, ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, de abril de 2020 a la fecha. Ha impartido diversos cursos, Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, Ecología y Nutrición en la UNAM de 2005 a la fecha, Recursos Naturales en la carrera de Biología de la UACM, Medio Ambiente y Salud en la licenciatura de Promoción de la Salud 2016-2 y 2017-2 y de Métodos de Evaluación de Impacto Ambiental ante el Cambio Climático en la licenciatura de Ciencias Ambientales en 2017-1. Bueno, además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran 2 estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica va a ser la siguiente. Cada estudiante tiene 10 minutos para presentar su proyecto. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán también 10 minutos cada una para poder realizar sus comentarios acerca de los proyectos de los estudiantes. La dinámica considera que no hay réplica por parte de estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar y analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Bueno, los proyectos que se presentarán el día de hoy son Pugnas por el agua, en el caso de León, Guanajuato, y la gobernanza como mecanismo para la modificación de la ley minera de México. Y bueno, una vez que se presenten, la ronda de retroalimentación será de la siguiente manera. Comenzará con la doctora Abril Navarrete, seguida de la maestra Brenda Sánchez y posteriormente con la maestra Gloria Irene Lozano. ¿De acuerdo? Y bueno, comenzaremos con el primer trabajo
que será presentado por Alba Inés Zabaleta Martínez, estudiante de cuarto semestre, y su trabajo es Pugnas por el agua en el caso de León, Guanajuato. Adelante, Alba. Buenas tardes, sí, muchas gracias. ¿Ya se ve? Sí, ya. Perfecto. Entonces, bueno, como mencionaba, mi trabajo se llama Pugnas por el agua, el caso de León, Guanajuato, el sistema operador del agua, ZAPAL, contra los habitantes de León. El agua es un recurso que se encuentra sumergido en una grave crisis, la cual se profundiza conforme crece la población, los países se desarrollan y los impactos del cambio climático se hacen sentir. Se debe de partir de que el Estado debe garantizar el derecho al agua. Desde 1995, el entonces presidente del Banco Mundial ya vaticinaba que para el siglo XXII se darían las primeras guerras por el agua. Sin embargo, no hay que irnos tan lejos, ya que actualmente ya están presentes en diversos países, tales como son Israel, India, Estados Unidos y México. ¿Qué se entiende por pugnas por el agua? Estos son todos los enfrentamientos, conflictos, guerras que pueden ser con violencia o no, que surgen entre dos o más países, regiones, comunidades, estados, por los recursos hídricos, los cuales pueden ser pozos, acuíferos, lagos, lagunas o hasta megaproyectos hídricos. En el caso de México, estos conflictos son poco documentados, por lo tanto no se entiende el contexto histórico y social que hay en ellos. Se dice que las regiones que están más propensas a sufrir estos conflictos o que ya están sufriendo estos conflictos son la centro norte y la norte del país. Tan solo el año pasado, la Organización Mundial de los Recursos declaró que 15 estados del país están sumergidos en una grave crisis hídrica que los lleva a estar muy cerca del día cero. En este contexto se encuentra Guanajuato y principalmente la ciudad de León. León, Guanajuato se encuentra, como sabemos, en la parte del Bajío mexicano, perteneciente a la región hidrológico-administrativa número 13, perteneciente a Lerma Chapala. León es la sexta ciudad más poblada del país. Al mismo tiempo, es la sexta economía del país. Debido al crecimiento y el desarrollo económico que la ciudad ha tenido en los últimos 30 años, esto ha hecho que haya una fuerte presión sobre los recursos naturales. Por supuesto, el agua no está exenta, por lo que ha habido una sobreexplotación sobre el acuífero de León y la presa El Palote. Se dice que actualmente alrededor de 135,000 leoneses no cuentan con el suministro de agua y otro tanto cuenta con el suministro por medio de tandeo o por tomas públicas que ha establecido el sistema operador. En este contexto se encuentra la comunidad Las Joyas, formada en los años 80 debido al crecimiento de la población en León debido a su desarrollo económico. Esta región se formó a partir de casas de lámina y cartón. Se dice que no formaba parte de la zona metropolitana de la ciudad y que actualmente ya forma parte de ella. Se comenzó una regularización a partir de los años 90 para brindarlos de los principales servicios, tales como eran agua y saneamiento. Sin embargo, a pesar de esta regularización, no cuentan todos con el suministro de agua. El ZAPAL solamente los ha dotado de tomas públicas, las cuales también han creado conflictos debido a que son las mujeres las que tienen que acarrear el agua. Y por otro lado, los ha llevado a manifestarse, ya que no saben por qué, a pesar de la regularización de la región, no cuentan con el suministro de agua.
Es por ello que mi pregunta de investigación es: ¿cuál es la naturaleza de los conflictos entre el Zapal y los habitantes de León, principalmente en la comunidad Las Joyas? El objetivo general es definir el tipo de conflicto por el agua que existe en León. Este es que puede ser económico, un problema de escasez, por supuesto, un problema de gestión. Los objetivos particulares: determinar la o las causas de los conflictos por el agua en León, caracterizar el papel del sistema operador en estos conflictos, así como el modelo en el que funciona. Analizar cómo las causas de los conflictos por el agua impactan a la población y el papel que estos juegan en los conflictos, así como identificar si los megaproyectos hidráulicos planteados por el Zapal son una solución viable ante los conflictos por el agua en León. Para mi marco teórico, partimos de la teoría del conflicto de Carlos Marx, la cual dice que al ser los recursos escasos, ya hay un conflicto inherente a ellos. Al mismo tiempo, nos dice también que hay una sobreexplotación de los recursos por parte del capital para propiciar el desarrollo económico de los países. Una disculpa, es que no sé por qué se cerró. Ya se ve de nuevo. En grande, por favor. Sí. Gracias. Gracias. Ok. La ruta metodológica que utilizaré será descriptivo-cualitativa para checar la escasez y la sobreexplotación. Tendremos una base de datos sobre la recarga y la extracción del acuífero de León, así como de la presa El Palote. Checaremos para el cambio climático, la temperatura y las precipitaciones, cómo han variado en León. Haremos una documentación de cómo funciona el Zapal. Y por otro lado, para caracterizar el conflicto, haremos entrevistas semiestructuradas en la comunidad Las Joyas. Para la elección de la comunidad se hizo primero una recopilación de la información de aquellas comunidades que tenían mayores problemas con el agua. Al mismo tiempo se hizo un estudio de deciles de ingreso. Al tener dos comunidades que sufrían de mayores conflictos por el agua, debido a que tuvimos el primer encuentro con la comunidad Las Joyas, decidí quedarme con ella. Ya hicimos el primer encuentro, tuvimos entrevistas con gente de la comunidad para ver cuáles eran sus necesidades y sus percepciones ante los conflictos por el agua en León. También ya se construyó la base de datos de la recarga y la extracción del acuífero y estoy construyendo la de la presa El Palote. Tengo ya también la base de datos sobre la temperatura y las precipitaciones, que es una base de datos a 30 años para ver cómo han variado en la región. Se hará una documentación sobre el modelo de gestión en el que funciona el Zapal y se hará un monitoreo de los últimos 10 años mediante el monitor de sequía en México. En estas primeras pláticas, pues la gente no entiende muy bien por qué sí hay muchos programas por parte del Zapal para, de hecho tienen una planta purificadora, porque el agua no les llega y se utiliza para la industria. Entienden que hay realmente una crisis de agua en León, sin embargo, ellos tienen necesidad del agua. El gobierno municipal dice que el Zapal es el que les tiene que atender sus conflictos, sin embargo, por parte del Zapal, la única solución son las tomas, pero esto ha dado también pie a otro conflicto, como es el huachicoleo o el robo de agua. Se tiene que el acuífero de León sufre una explotación del 24% anual, ya que la recarga es mínima, pero lo que se extrae es muchísimo más. La cantidad que se extrae es muchísimo más.
debido también a que las lluvias son cada vez menores y por otro lado, las zonas de recarga en la región han ido desapareciendo debido a que cada vez se construyen más lugares habitacionales debido al crecimiento de la ciudad. Y esto sería todo. Gracias. Muchas gracias, Alma, por tu presentación. Y bueno, comenzamos entonces con la ronda de retroalimentación e iniciamos con la doctora Abril Navarrete. Por favor, doctora. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. En una segunda lectura de tu trabajo, noté que las referencias están un poquito atrasadas. Y aparte, en un párrafo pones 2003, Shiva, en otro párrafo pones 2004, en tus referencias está como 2004, entonces, ¿cuál es el bueno? Checa bien cómo estás redactando tus referencias, porque en algunos lugares pones todos los autores y generalmente se utiliza los prefijos tal cuando son más de dos. ¿Qué otro detalle? Checa bien la anotación de cómo se referencia una página, si es página de internet o es un artículo de divulgación. No me quedó claro. Mencionas que León es la sexta ciudad más poblada y la sexta economía. Eso me lleva a que su principal economía es el calzado, ¿no? ¿Cuántos litros de agua o cuántos metros cúbicos se utilizan para elaborar un par de zapatos? En este momento no tengo el dato, no Okay. le puedo dar, pero sí es la principal actividad. Sin embargo, tienen también otras industrias, tienen también industria farmacéutica, industria química, actualmente albergan también naves de almacenaje de Mercado Libre y de Amazon, entonces toda esa industria es la que se está llevando el agua. ¿Cuáles son las principales presas que abastecen? La principal presa es el Palote. Ajá. En el trabajo escrito creo mencionas la presa del Zapotillo. El Zapotillo es un proyecto que está ahorita en stand-by, que iba a surtir de agua precisamente a León, Guadalajara y los Altos de Jalisco. Sin embargo, es un proyecto que aún no se termina. Ese es el que llamas el megaproyecto de agua. Exactamente, porque es una presa, no solamente es una presa, sino también consta de un acueducto y consta de 4 plantas de tratamiento. Ahora, obviamente hay escasez de lluvia, estamos en sequía y cosas así. ¿Qué procedimientos hay para pues, la poca agua que caiga se capte y se utilice? En León actualmente no hay un proyecto de captación de agua de lluvia. De hecho, la semana pasada que hubo lluvias torrenciales que no esperaban justamente, se inundaron varias partes de la ciudad, incluyendo el bulevar principal. Ok. Las Joyas es como tu colonia de estudio, ¿no? Tu lugar de estudio. ¿Qué tanto tiempo tiene de estar establecida? A partir de los años 80. Ok. ¿Cuál es el nivel socioeconómico de esa colonia? Es bajo. Sí. Y no me quedó muy claro en tu metodología cómo vas a hacer la parte cuantitativa y qué métodos estadísticos o vas a hacer algún análisis estadístico. Sí, son estadísticas a partir de las bases de datos de precipitaciones, temperatura, justamente de la extracción del acuífero. ¿De cuántos años hacia acá? 30 años. Ok. Pregunta no entendí esta parte. ¿Qué son déciles de ingreso?
Yo soy economista. En este caso son cuántos ingresos, o sea, a partir de 10, ¿cuánto ingreso tienen para caracterizarlo precisamente? ¿A partir de 10 qué? Es que como ahorita se me fue. Pero sí, bueno, es el ingreso. Pero, es que ahorita se me fue la palabra. Sí, ingreso, pero... Es que se clasifica por cuantiles, deciles. Entonces, ok. Va. Entonces te refieres a ingreso económico, ¿no? Exactamente. Ok, es que esa parte no quedó claro. Y mencionas algunas cosas teóricas de Marx. Yo siento que maybe como antecedente, pero no tendría nada que ver con el proyecto. Podrías quitarlo y no pasaba nada. ¿Ok? Perfecto. Ok. Y sí. ¿Cómo se cuantifica lo del robo de agua? ¿O cómo se sabe? Por tomas. Por tomas clandestinas. Ahorita no se tiene, por ejemplo, un conteo en sí cuánta agua se roba, más bien lo que se cuenta son las tomas clandestinas que aparecen. ¿Y son tomas clandestinas conectadas a tuberías? Exactamente, a las tuberías del Zapal mediante las tomas públicas, ahí es donde lo detectan, las tomas clandestinas que están saliendo hacia los diferentes lugares, no nada más en Las Joyas, sino en diferentes lugares de la ciudad. Ok, bueno, checa muy bien la parte de las referencias y la redacción y por el momento sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su comentario. Y bueno, continuamos esta ronda de retroalimentación con la maestra Brenda Sánchez Salazar. Adelante, maestra. Gracias. Bueno, pues muy bonito tu tema, Alba. Está muy bien, ahora sí que muy actual, ¿no? Lo vemos claramente que en el norte de la ciudad, bueno, de todo el país, se ve muy claramente este conflicto de la escasez y pues tú te estás enfocando en una ciudad y en una locación que está sufriendo este problema. En cuanto a tu escrito, he estado ahorita con tu presentación, el interrogatorio que ahorita te hizo y los comentarios que te hizo la doctora Abril, ya fui completando algo de lo que te falta, ¿no? De lo que creo que para mí es importante. Uno, gracias por decirnos que eres economista, porque justamente esa diferencia en las disciplinas nos ayuda a ver diferentes perspectivas, ¿no? De tu estudio. Entonces, bueno, en cuanto a tu escrito, creo que en la parte del tipo de estudio, nos dijiste que va a ser descriptivo cualitativo, viene ahí como exploratorio, pero yo creo que tendrías que poner específicamente ahí qué son datos estadísticos que vas a analizar, cuáles son las fuentes que vas a utilizar para este estudio, ya sea de la Conagua, la Zapal, todo el mismo municipio, ¿no? Tú ya tienes un intervalo, ¿no? Que sea de 30 años a la fecha. Entonces, pues sí, precisamente para ver esos datos, poder comparar, a ver las tendencias. Seguramente, porque por ahí encontré que en el 2012, justo la localidad de León fue premiada, ¿no? Como localidad campeona del agua. Ese fue un premio otorgado por el Consejo Mundial del Agua. Entonces, fue pues en el 2012, hace 10 años, va a estar dentro del intervalo, ¿no? De estudio. Y además, aunado a eso, pues tenemos el problema de la pandemia. Entonces ya llevamos por lo menos 2 años y medio también con ese conflicto, ¿no? Que requerimos más agua. Entonces, tienes que ver también cómo está afectando ese tipo de conflictos sociales, de salud,
para que puedas tener un mejor análisis. Tendrías que compararlo igual con el plan de desarrollo hidráulico municipal que viene ahí, ¿no? Establecido en la ZAPAL. Ajá. Y principalmente yo creo que ahí digamos que vas a establecer relaciones de causalidad entre las variables, pues en realidad ahí creo que nada más serían 2 variables, que sería la fuente de abastecimiento y la gestión, ¿no? Y esto está llevando a un conflicto, ¿no? Por la escasez de agua. Entonces, yo creo que esos serían los 2 que vas a relacionar, ¿no? ¿Qué más? En cuanto a los objetivos, tu objetivo general lo tienes como definir el tipo de conflicto por el agua en León. Yo creo que ahí va a ser un poco difícil, ¿no? Porque es un evento multifactorial. Entonces, a lo mejor cabría la posibilidad de cambiar el verbo nada más. A lo mejor evaluar o analizar, no sé, habría que checar la taxonomía de Bloom, porque tú nada más te estás quedando en la parte de conocimiento y no estás viendo el análisis como tal, ¿sí? Y si vas a hacer todo un análisis estadístico de 30 años, entonces yo creo que tienes que irte más por esa parte, ¿no? De los objetivos particulares, pones ahí determinar la o las causas de los conflictos del agua. En realidad ahí tú estás asociando esos 2 efectos que están causando el conflicto, ¿no? Entonces, a lo mejor ese lo podrías obviar porque ya está, ¿no? Integrado en la parte, en el general. En cuanto a la caracterización del papel de la ZAPAL, como te decía, hay que revisar muy bien ese modelo que tiene la ZAPAL en cuanto a infraestructura, para abastecer tanto las redes primarias como secundarias y cómo está afectando a tu localidad únicamente, ¿sí? Porque tú ya te vas sobre una región específica. Y en cuanto a el análisis de las causas de los conflictos por el agua en la población, sí necesitas ir revisando, ¿no? Tu cuestionario, porque pues como ya estás en 4º semestre, no sé si ya tengas dato de eso, pero sí tienes que verificar muy bien, ¿no? Ese cuestionario, hacia dónde va dirigido. ¿Qué más? Ok, bueno, ya nos dijiste que en cuanto a la ruta metodológica que tienes, vas a analizar datos estadísticos durante 30 años. Ahí vas a tener que también incluir, yo creo conveniente, el porcentaje de población que tiene acceso al agua, que ya nos dijiste que son 135,000 personas en León, que viven en León, pero ¿cuántas de esas equivalen a toda la población? ¿Cuántas también a la localidad que tú estás analizando o que estás estudiando? También, ¿cuántas empresas, ¿no? Hacer un comparativo entre la población y las empresas privadas que tienen también ese abastecimiento de agua, las concesiones también, del manejo de agua, y cómo esto podría ser con esos datos, incluso que viene, o sea, todos estos datos estadísticos, puedes hacer como hincapié en que eso aumenta la desigualdad social, ¿no? Ahora que estás mencionando la parte de que es una localidad de bajos recursos, ¿sí? Entonces eso te va a ayudar también a sustentar tus resultados. Que los datos, trata de que tus datos sean concretos, también en la parte de tu primera versión de los análisis de datos que tienes, trata de que tus datos sean lo más específicos y concretos, ¿no? Porque si no podrías ahondar o empezar a revisar muchísima información,
Y yo creo que también te haría falta a lo mejor en los objetivos, ya que es una maestría en cambio climático y diversidad, pues en biodiversidad, mencionar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, porque seguramente con esta escasez de agua en esa localidad se cumplen, pues por lo menos yo de los que estuve anotando, revisando, entre 6 a 8 objetivos que pueden estar afectados, ¿no? Acorde a la Agenda 2030, ¿no? Que está actualmente establecida y que se supone que México también está, firmó el acuerdo, ¿no? Ya mencionaste lo de la planta de tratamiento de aguas, y yo creo que también hace falta un poco, ¿dónde lo apunté? Creo que en cuanto al tema, o el alcance que tiene en cuanto al posgrado, está muy bien el tema. Sin embargo, creo que también te hace falta, a lo mejor, poner las perspectivas, ¿no? Seguramente ya cuando tengas todos los resultados y tu análisis, ya vas a poder responder a cómo va a ayudar tu trabajo a mejorar estas políticas públicas, ¿no? En el mejoramiento del funcionamiento de la ZAPAL, ¿no? Eso sería una. Y buscar una solución al problema que tú estás encontrando en esa localidad, porque finalmente ese es el objetivo que tiene la maestría, ¿no? Formar personas competentes que puedan resolver este tipo de casos. Entonces yo creo que está muy actual, está muy bien dirigido, pero si ya estás en cuarto semestre, necesitas ya enfocarte a analizar todos esos datos que vas a obtener. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, maestra, por sus comentarios. Y bueno, cerramos esta ronda de retroalimentación con la maestra Gloria Irene Lozano. Adelante, maestra. No le escuchamos, tiene el micrófono apagado. Tenía mi micrófono apagado. Bueno, en primer lugar, y también coincido con la maestra Brenda, pues es una felicitación por tomar un tema que es sumamente vigente. El agua es asunto estratégico y de seguridad nacional. Y como bien dices en tu trabajo, en muchas regiones se están acercando al día cero. Entonces, tener una buena investigación, un análisis sobre una problemática particular de cómo se está distribuyendo el agua en la zona, qué conflictos hay de por medio, es fundamental. Entonces, ahí sí una felicitación. Un detalle, el trabajo que me llegó de Pugnas por el Agua, faltó poner el nombre. No sé si les pidieron nada más mandar el resumen sin nombre, pero pues no, o sea, es un detallito, pero no puede ser un trabajo anónimo, ¿no? Entonces, siempre debes poner tu nombre por delante y es un trabajo que has desarrollado y es importante que lo tengas, ¿no? Ya contestaste por qué esa zona, porque evaluaron cuáles tenían más problema y tuviste un acercamiento a esa zona, ¿no? Entonces, es importante. Sin embargo, reviso en las referencias que tienes que hay numerosos estudios ya sobre la zona, sobre Altos de Jalisco, sobre el León, sobre el Zapotillo, sobre la cuenca del Lerma-Chapala. Entonces, yo digo, ¿por qué si ya hay tantos estudios en la zona, cuál sería tu aportación al respecto, ¿no? Hay que hacer énfasis, ¿por qué? Si hay ya tantos estudios en la zona, ¿cuál sería tu aportación al respecto? En un conflicto socioambiental, pues hay que identificar a los diversos actores, como dices tú, en pugna, pero tú nada más pones ahorita al ZAPAL, al Sistema Operador de Agua, y a los habitantes de Las Joyas. Sin embargo, no podemos ver que sea exclusivamente esto,
porque cuando tú decías que cuál es la naturaleza del conflicto, también hay problema de prioridades, ¿no? Porque tú señalas, bueno, el agua se está yendo para la industria, entonces ahí también entran conflictos de derechos de la población, derecho a una calidad de vida, a un medio ambiente sano, un derecho al agua, y yo creo que esa parte se debe de retomar, porque tú tienes ahí esa frase de se puede vivir sin oro, pero no sin agua, ¿no? Hay por ahí un video que te recomiendo que se llama El Bien Común, en donde El Asalto Final, que es una coproducción franco-canadiense, en donde hace todo este análisis de este derecho al agua y de las tendencias privatizadoras que hay, ¿no? Porque también desde la perspectiva de esta mesa, que es gobernanza, es decir, bueno, todos estos bienes comunes como el agua, ¿cómo se van a regular? ¿El Estado es el que tiene que retomar todo y hacerlo por él mismo? ¿O es ineficiente y entonces quienes tienen que hacerlo son organismos operadores privatizados, ¿no? O cómo las comunidades pueden defender este derecho al agua y su calidad de vida, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer este análisis. También ahí te recomiendo, está el caso de la investigación de Harding de la tragedia de los comunes, y por otro lado está Eleonor Ostrom, en donde habla de esta gestión de la propiedad pública por las comunidades, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí es importante caracterizar a esta población de las joyas, porque ya tiene 40 años de establecida, y si se han desarrollado o no organizaciones que están en defensa del agua, porque eso sería el otro actor, ¿no? O sea, ¿es la población en general o ya hay un cierto tipo de organización de la sociedad civil que está peleando por el agua, o qué manifestaciones ha habido en ese sentido? Porque eso tendría mejor perspectiva para ver cómo se va a resolver esta pugna, ¿no? Por el agua, ¿no? Luego, está la otra parte de caracterizar también, no nada más la sobreexplotación del agua, sino la industria zapatera, la industria peletera, toda la curtiduría de las pieles. Yo sabía hace bastantes años que tenían una gran contaminación por todas las sustancias tóxicas que manejan. Entonces yo creo que eso sería importante también caracterizarlo en tu estudio, ¿no? Como la industria. Y la zona del Bajío siempre se ha caracterizado por también ser muy rica en producción agrícola. No sé qué porcentaje, porque dices tú que se implementó un programa para apertura de pozos, que ocasionó pues mayor sobreexplotación del acuífero para la agricultura y para la industria. Mejoraron, pero la población no. Entonces, ¿qué tanto porcentaje del agua? Creo que ya lo preguntaba alguna de las doctoras anteriores, ¿qué tanto porcentaje tiene la industria de los zapatos de la agricultura o de otras actividades, como para ver en qué se está consumiendo esos volúmenes de agua? Luego está, ya decías que no hay muchos programas o proyectos de captación pluvial, no son viables por la zona de sequía, o en esa zona cómo se pueden hacer técnicas para retener el suelo y el agua, que también sería, bueno, ¿cuáles van a ser las alternativas para esa zona, no? Aparte de la captación pluvial, de estas presas de retención de suelo y agua, hay otras que en zonas muy áridas ponen unas como redes para retener la humedad y tras captarla y irla juntando, ¿no? En zonas de sequía extrema, ¿no? Entonces, pues sí es como tener un abanico de posibilidades de cuáles van a ser las alternativas de manejo de este recurso. Río Verde es el que está en San Luis Potosí, donde quieren traerse el agua. Estaba leyendo hace poco una noticia que decía que prácticamente ya está muy seco, que es de temporal, que ya no se puede aspirar a eso, ¿no? Entonces, ahí también discutir esto, o sea,
la idea es traernos agua de muy lejos para zonas que tienen un gran desarrollo industrial. ¿Y qué pasa con las otras? Porque ahí entra toda la parte de la ética, los derechos humanos. Entonces, también ver esa parte, y como te decía la maestra Brenda, relacionarla con los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Luego, bueno, yo también sabía que en Guanajuato en particular ha tenido premios o ha demostrado esta preocupación por el cuidado del agua. ¿Qué ha pasado en estos últimos años, ¿no? De 2000 para acá, o de cuando recibieron el premio? El gobierno de León, ¿qué acciones promueve hacia una cultura del agua, tanto entre los ciudadanos como las empresas zapateras, peleteras y todo? Porque si esas empresas están demandando tanta agua, tienen plantas de tratamiento, cómo están haciendo sus descargas, o sea, una regulación mucho más fuerte para empresas que se están, pues están lucrando o están beneficiándose con el uso del agua, ¿no? Entonces, pues también ahí habría que puntualizar qué se está haciendo con esas empresas. En la bibliografía ahorita nada más veo que tiene solo un documento de la ZAPAL, y mi pregunta es, ¿qué tanta accesibilidad hay para obtener información de la ZAPAL? Como para que tú veas que por ese lado vas a lograr obtener información para soportar tu proyecto. ¿O qué otras fuentes de información podrías disponer, no? La encuesta de percepción fue aleatoria por grupos de edad, incorporaste algunos actores importantes en la zona, o ¿cómo la definiste? En este caso fue aleatoria. Realmente tuve contacto con una persona y es estudiante del Politécnico en León, y él vive ahí, y fue ahora sí que también parte sin querer, me llevó a la zona y empecé a platicar así con personas con las que él habló de momento, precisamente planteándoles el proyecto que yo llevaba. Okay. Y me empezaron ellos a platicar. En realidad la mayoría fueron mujeres, pero sí, igualmente no hubo así como edades. Ok, fue como una técnica de bola de nieve, ¿no? Que exactamente. Uno a otro y luego a otro. Así es. Muy bien. Y bueno, ¿cuál va a ser la retroalimentación? Como te decía también la maestra Brenda, ¿cuál será la retroalimentación hacia la comunidad? Porque dices que ya hubo un encuentro. ¿Cuáles son las expectativas que tienen la población con la que platicaste con respecto a tu trabajo? ¿O qué te estás planteando tú como para regresar? Ya te dieron información. ¿Qué alternativas podrías brindarle a la población de esa zona, ¿no? Si es que lo tienes planteado como parte de tu trabajo, ¿no? Sí. Sí, adelante. Habíamos platicado con el doctor Miguel Piquerín, y estábamos planteando que entrara una estrategia de intervención justamente para la zona, y esto era mediante un proyecto de captación de agua de lluvia para la zona. Entonces, justamente estábamos viendo cómo entraba el ZAPAL, cómo entraban otros organismos, justamente por el financiamiento también que debe de llevar el proyecto. Ok, entonces en esa parte nada más asegúrate de hacer tu mapa de actores involucrados, no nada más que esté ZAPAL y los pobladores, sino que estén todos los que de cierta manera están influyendo. Y por último, con esta parte de la relación cambio climático-biodiversidad, hay varios estudios ya de biodiversidad en todo el país, y supongo que Guanajuato ya tiene el suyo, el estudio de biodiversidad.
Entonces, también sería una parte importante de dónde están extrayendo agua y qué biodiversidad alberga esas zonas, porque también no nada más el agua es para uso humano, ¿no? Tenemos que ver los ecosistemas, la flora y la fauna. Entonces, también incorporar esos datos, aunque tú eres economista, pero tiene un valor el saber que exista una biodiversidad y que se pueda ir mantener o sostener en el tiempo a través también del recurso hídrico. Y pues eso sería por mi parte. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por sus comentarios. Y bueno, con eso terminamos esta ronda de retroalimentación. Y bueno, continuamos entonces con la segunda presentación del día y última. Será presentada por Mayra Itzel Tenorio Reyes, estudiante de cuarto semestre, y su trabajo es la gobernanza como mecanismo para modificar la ley minera de México. Adelante, Mayra. Gracias, buenas tardes. ¿Me escucho bien? Sí. Ok, está un poco inestable mi red, entonces voy a apagar la cámara. Sí. Bueno, pues mi tema es gobernanza como mecanismo para la modificación de la ley minera de México. Y el planteamiento pues es explorar las relaciones entre la ley minera, los problemas socioambientales generados por la actividad y analizar y proponer mecanismos de gobernanza para la modificación de esta ley. Los hallazgos pues indican que aunque existen beneficios, los impactos generados por la actividad minera, al ser considerada como de utilidad pública y preferente sobre todas las demás actividades y regulaciones, son en mayor parte negativos y con escalas a largo plazo. De acuerdo con la información correspondiente a la serie 7-2018 con datos sobre la superficie forestal de México, el país cuenta con un 70.6% de áreas forestales y la superficie restante de áreas no forestales de un 29.4%. Es decir, que poco más de la mitad de las tierras del país se encuentran en posesión de ejidos y comunidades agrarias, y esto significa que la mayoría de los montes, bosques, selvas, los bancos de materiales y cuerpos de agua son de propiedad social. Estas distintas formas de propiedad agraria abarcan entre ejidos y comunidades una superficie equivalente al 53.4% de la superficie. La propiedad privada, un 39.8% de la extensión del suelo nacional, mientras que terrenos nacionales ascienden al 3.9% y otros que podrían ser predios baldíos, 2.9%. Entonces, los ejidos y comunidades constituyen modalidades de propiedad de la tierra exclusivas del país y son producto de la reforma agraria entre 1934 y 1992. La ley minera vigente fue promulgada en 1992 y coincide con el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A su vez, esta promulgación de la nueva ley minera coincide históricamente con la reforma del artículo 27 constitucional, con el propósito de retirar el carácter de inalienable la propiedad social de la tierra y cancelar el mandato de reparto de tierras correspondiente a la reforma agraria. Dado que la extracción de minerales se considera actualmente una actividad al servicio de la utilidad pública, en la ley minera los concesionarios mineros tienen derecho a solicitar que la autoridad lleve a cabo la expropiación de los terrenos amparados por la concesión minera para permitir la realización de las labores de exploración, de extracción, la construcción de vías de acceso y abasto de agua y electricidad. Y bueno, esta es una de las razones principales por las cuales es importante la reforma de esta ley
minera porque está por encima de cualquier otro uso o aprovechamiento de los terrenos. A partir de la entrada en vigor de la ley minera y su vinculación con el artículo 27 de la Constitución Política, implica graves amenazas para la preservación de los derechos comunales y se han otorgado concesiones para la exploración y explotación minera por parte del gobierno federal en favor de corporaciones nacionales y extranjeras. De acuerdo con datos publicados en el portal de transparencia de la Secretaría de Economía y de Transparencia en Industrias Extractivas, hasta el 2017 se tiene un total de 25.073 concesiones a lo largo del país. Como podemos apreciar, pues México es un país minero y este sector está dentro de las 10 primeras posiciones a nivel mundial en la producción de 17 minerales, 5 de los cuales aportan el 82% del valor de la producción minera, destacando el oro con un 27.7%. Esto ha generado que México sea el primer destino en inversión en exploración minera y el cuarto lugar en el mundo de acuerdo al reporte anual de Global Market, así como el quinto país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros. Y pues el sector continúa manteniéndose como una de las ramas productivas que atrae mayor inversión al país. Por lo que pues la actividad minera ha sido reconocida, además de esos beneficios que acabo de mencionar, pues por hechos como el acaparamiento del agua, ya que por ejemplo se tiene registro que 576 proyectos mineros están en acuíferos con ya déficit hídrico hasta el 2018, además de la división de comunidades y pues tenemos regiones mineras ubicadas en áreas naturales protegidas, territorios indígenas, lo que ha generado historias de despojo, desigualdad y violencia. Así como la generación de los residuos peligrosos propios de esta actividad, que además de todo ha dejado pasivos ambientales, lo que presenta un alto riesgo tanto para los ecosistemas como para la salud humana, y las emisiones generadas, en el peor de los casos, muertes por colapsos. De acuerdo con el Inventario Nacional de Sitios Contaminados, hasta el 2019 la minería ocupó el primer lugar. Esto representa pues la deforestación, fragmentación y contaminación de ecosistemas, por lo tanto, la pérdida de biodiversidad. Y en cuanto a la gobernanza, pues es a través de la visión de Elinor Ostrom, por lo antes expuesto, en el origen de la actividad minera, y tenemos algunos de los principales actores identificados, como se observan en este mapa, en donde pues desde la Semarnat para la evaluación de impacto ambiental por las actividades de exploración o explotación, la SEDATU, la PROFEPA o la Secretaría de Economía, que es en donde se tramitan las concesiones mineras, así como los registros de inversiones extranjeras, la Suprema Corte de Justicia y pues el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y todos estos bajo el marco de que les mencionaba al principio, que estamos regidos por comuneros, ejidatarios, los pueblos originarios. A pesar de que estas instituciones deberían estar participando activamente, pues tenemos un índice de gobernanza en donde los recursos naturales está evaluado en 58 sobre 100, es decir, está considerado como débil. Por lo que el objetivo general de la investigación es explorar mecanismos de gobernanza que permitan la reforma o el fortalecimiento de la ley minera, mediante los objetivos específicos, como es el análisis de la ley minera, explorar los mecanismos de gobernanza que permitan esta reforma de la cual estoy hablando, pero el análisis de origen e impacto de esta ley hasta la actualidad,
permitiendo entender el carácter de utilidad pública conferido, ya que son instrumentos vinculantes. A través de este carácter conferido se ha permitido la explotación por encima de los bienes comunes. Entonces, el analizar la aplicación de los diferentes artículos de la ley minera sobre los instrumentos normativos vinculantes, pues permitirá la visualización del vínculo en la materia normativa. La definición de gobernanza y sus indicadores para vincular los impactos de esta actividad contra instrumentos normativos que se tiene. El análisis de los beneficios, problemas, los conflictos socioambientales para demostrar por qué es necesaria la reforma de esta ley a través de estudios de problemas socioambientales y los que son reportados regularmente también en medios de comunicación y el conocimiento de casos emblemáticos. Otro es documentar los estudios de caso para visibilizar cuántos, cuáles, qué categorías, si están dentro del Atlas de Justicia Ambiental o los actores relacionados, para de cierta forma comparar o relacionar variables que voy a ir encontrando y que, bueno, que ya he ido identificando a través de las fuentes de información bibliográfica, y realizar un sistema de información geográfica que me permita tener capas visibilizando todo el conjunto de problemáticas. Las propuestas de mecanismos de gobernanza para determinar por qué la gobernanza puede ayudar a modificar la ley mediante una propuesta de mecanismos que guíen la toma de decisiones. La estrategia o el plan de intervención es comunitario. Se eligió, bueno, para la estrategia de intervención, al ser un problema socioambiental, es la intervención basada en bienes comunes, como de acuerdo a la autora de gobernanza, Elinor Ostrom, y ya que nos brinda información para explicar los bienes comunes y su gestión eficiente. Entonces, desde esta perspectiva, la intervención de lo institucional para conocer el interés de los usuarios de un bien común y los posibles mecanismos que definan su acceso. Esto conlleva el incremento de capacidades locales de las comunidades, ejidatarios, los pueblos originarios, para una autoorganización y gestión que les facilite el tránsito a procesos sostenibles a partir de experiencias locales. Como parte de los resultados obtenidos y proyectados, pues es la construcción de mecanismos de gobernanza en la ley minera, permite una mejor gestión de los recursos naturales y participación de las comunidades, esto en materia también de cambio climático. Sería todo. Muchas gracias, Maya, por tu presentación. Y bueno, entonces comenzamos con esta ronda de retroalimentación con la doctora Abril Navarrete. Adelante, doctora. Voy. Mencionas que vas a utilizar gobernanza para hacer como una crítica a la ley minera y una modificación a la ley minera, ¿no? Sí. ¿Cuántos artículos tiene la ley minera? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Cuántos artículos tiene la ley minera? Ay, no recuerdo el dato. Perdón, no recuerdo el dato porque me he estado fijando sobre todo en dos que detecté que han sido como el problema principal. Sí, en un primer escrito mencionaste mucho y te enfocaste mucho al artículo 6. Ya en un segundo escrito ya dices otra clase de cosas, como que no mencionas los artículos. ¿Por qué el artículo 6 y no cualquier otro?
Porque este es el que está vinculado con el artículo 27 constitucional y le da el carácter de utilidad pública y como de uso sobre todos los demás. ¿Qué dice el artículo 27? Según yo, no se relacionan mucho, pero no sé. Sí, pues habla del carácter de utilidad pública de las actividades consideradas principales en materia económica. Ajá. ¿Pública o federal? Pues es federal porque está, o sea, es una actividad pública federal. Ajá. Y luego, ¿qué dice tu artículo 6º, en el cual te enfocas mucho en tu primer escrito? Pues habla de la explotación y beneficio de los minerales para la utilidad pública. Ajá. ¿Qué otras cosas dice? Recuerdo, perdón, que es ahí habla del carácter federal de los minerales. Sí, en un primer punto, en unos primeros enunciados del artículo, ya después se sigue con otras cosas. Tu mapa que mencionaste trae referencia de INEGI 2007. ¿Por qué no algo más actualizado? ¿Cuál mapa? ¿El primero? Sí. Como de distribución de tipos de suelos y porcentajes en el país. El mapa es del 2018. Pero los últimos datos que encontré sobre la propiedad agraria es el que encontré de INEGI 2007. ¿No hay algo más actualizado? Hasta el último, seguramente, bueno, no sé, yo hasta la última revisión encontré ese. Ok. Ahora, es objetivo, resultado. De acuerdo a tus objetivos, ¿qué resultados pretendes? Y además, ley minera no es pequeñita. De artículos, si te vas a enfocar en 1 o 2, ok. Si te vas a enfocar en todos, tienes 59 artículos transitorios nomás. Entonces, ¿no se requiere algún consejo o algo así como para modificar algo así? Pues se supone que sí. De hecho, es un tema que ha estado siendo y actualmente muy discutido en la Cámara de Diputados y Legisladores también, pero es en donde entra la parte de la gobernanza, porque no se ha estado tomando en cuenta pues la opinión de las comunidades o los pueblos, ¿no? Al ser de carácter público, pues nada más y de importancia económica, pues se ha fijado más en eso que en todo lo demás. Sí, no sé si contesté, perdón. Ahora, ¿qué es gobernanza? Porque hablas mucho y no se definió como muy claro. Bueno, no, sí, creo que sí no lo definí bien. Me baso en la gobernanza de Elinor Ostrom y es a partir de la definición justamente del bien común. Entonces, pues es como la consideración de ¿cómo decirlo? O sea, como impulsar de abajo hacia arriba, considerando todos los puntos de vista de las comunidades debidamente informadas. Ajá, y luego entonces, ¿cómo se puede modificar una ley en base a, vas a hacer encuestas,
en base a la producción, en base a qué comunidades, porque minería pues creo que hay en varios estados. Sí, pues es a nivel nacional. Justamente el problema que hemos estado trabajando mi tutora y yo es que es un tema muy amplio. Entonces, al ser, bueno, es muy amplio, pero a la vez ya ha sido muy estudiado. Entonces decíamos, desde la perspectiva de la maestría, que es de cambio climático y biodiversidad, la aportación que podríamos hacer es en la parte del cambio climático. O sea, ya sabemos que la minería, por per se, es una actividad que impacta en todos los recursos naturales, ¿no? Y entonces, desde la gobernanza, es decir, informando a las comunidades y que muchas de ellas ya conocen los impactos negativos de esta, como en general, les decía, en uno de los objetivos es el mapeo, el sistema de información geográfica que permita decir, a ver, si todo esto está mal hecho, podríamos implementar pues sí, algún indicador de gobernanza que es parte de lo que todavía estamos identificando, pero que permita demostrar que además, ¿cómo decirlo?, abona el cambio climático. ¿Cómo decirlo? Siento yo que no tendría nada que ver con cambio climático. Cambio climático yo lo considero como un conjunto de hormigueros gigantescos y la consecuencia. Minería es como una hormiguita que anda ahí caminando entre todos. No contribuye demasiado. ¿Ok? Entonces, como que por esa parte está un poco disperso, creo yo. Y tienes que concretarte, porque gobernanza a nivel nacional, gobernanza en qué localidad, toda la ley minera, todos los artículos, cuál es el más importante, qué tipo de minería quieres enfocarte, no sé, necesitas aterrizarlo como no tan amplio, ¿sí? Porque creo que no te va a dar tiempo. Ok. Gracias. Sería todo. Gracias. Gracias. Gracias, doctora, por su retroalimentación. Y bueno, continuamos la ronda con la maestra Brenda Sánchez Salazar. Adelante, maestra. Gracias. Bueno, igual creo que este es uno de los temas que pues ha afectado durante mucho tiempo, ¿no? A nivel nacional. Visto un poco de la doctora Abril, porque sí, efectivamente, con todo el marco teórico que nos pusiste en tu trabajo, pues das como indicios de las implicaciones que ha tenido o los efectos que ha tenido la minería en todo, digamos que en todo el territorio, ¿no? Entonces, sí creo que es, lo que sí concuerdo es que la ley de minería es, si te quisieras enfocar nada más a algunos términos o algunos artículos, para poder desarrollarlos, complementarlos, adaptarlos con tu proyecto, yo creo que sería lo más adecuado, lo más pertinente, porque toda la ley implica muchísimo manejo de datos, de protocolos, de guías de sustentabilidad, que tienen que ver igual con con el objetivo de la maestría, ¿no? Entonces sí es un tema muy, muy amplio. Pero bueno, en cuanto a la forma de tu escrito, sí tengo algunos puntos. Las referencias no están completas, no están bien indicadas, algunas de ellas. En cuanto a la redacción de objetivos, recuerda que un objetivo se redacta primero el verbo en infinitivo,
Tienes tu objeto directo, ajá, una condición y el contexto en lo que estás, de lo que estás hablando, ¿no? Lo que lo estás adaptando. Entonces, sí necesitas, ahorita con tu exposición ya me quedó un poquito más claro cuál es tu objetivo general, explorar mecanismos de gobernanza, pero en realidad tendrías que hacer un análisis muy minucioso de toda la ley de minería con ese objetivo general. Uh-huh. Y tus objetivos que los tenías en la última, objetivos particulares, que es como tu estrategia más que nada, sí también tendrías que volverlos a expresar, ¿no? Yo creo que lo que estás, bueno, desde mi punto de vista, lo que tú estás tratando de hacer es un análisis para poder adaptar o encontrar la forma, con todos tus resultados que vas a ir analizando, todos los datos que vas a tener, tratar de sustentar la reforma de la ley, ¿no? Pero necesitas tener muy bien fundamentado esa metodología, cómo están relacionados otra vez con los objetivos de desarrollo sustentable. Uh-huh. Seguramente habrá, si es una ley que se promulgó desde el 92, seguramente habrá términos que no están tomados en cuenta y que a lo mejor tú podías aportar únicamente que se adicionen, ¿no? Como una propuesta, ¿no? A los diferentes artículos, buscar todas esas brechas en donde no están bien especificadas, digamos que, o a lo mejor no están bien establecidos, ¿no? Los puntos o cómo está afectando, ¿no? O que está muy amplio y que por ahí podrías entrar. Entonces, sí, es muchísima información. Si tú lo pones así como explorar los mecanismos de gobernanza, es muchísima información. Te enfocas en algunos de los resultados que encontré. Sugiero que los mapitas los hagas un poquito más grandes para que se alcancen a distinguir muy bien. Es claro que en todo el análisis que presentaste, están los intereses económicos sobre los ambientales, sobre los sociales, sobre los culturales, ¿no? Entonces, tienes que revisar cómo encontrar la forma en que tanto la empresa, las comunidades o la parte social y el gobierno puedan desarrollar o implementar esas políticas públicas más adecuadas, ¿no? O más convenientes para cada región. Entonces, cada una tiene sus puntos específicos de acuerdo al tipo de extracción de minerales que se va a hacer por región, ¿no? Pueden ser los metálicos, los no metálicos. Entonces, cada uno de esos tendría un análisis diferente. Entonces, yo también sugiero que te enfoques en alguno, ¿no? Si ya tienes el análisis sobre alguno en particular, sobre ese vas a desarrollar todo tu análisis y documentación y demás que tienes en todo el planteamiento, ¿no? ¿Qué indicadores estás utilizando? Ahí no están mencionados. Igual ya estás en el cuarto semestre, entonces sí tienes como ya una estrategia más o menos bastante avanzada, toda la parte estadística y demás, pero ¿cuáles son los indicadores que vas a seguir, ¿no? De acuerdo a todo lo que estás analizando, tus indicadores que puedan llevarte a sustentar perfectamente esa reforma, ¿no? A la ley minera. También en tu escrito escribes que
pues son prácticamente más de 50 años, ¿no? Haces como un análisis de la ley minera, las concesiones que se han estado dando a partir desde 1963 a 2017, que tienes la fecha de estudio. Entonces, ¿cuánto han aumentado estas concesiones? Pues prácticamente son 6 veces más, ¿no? ¿Cómo han afectado? Ahí tienes un poco el impacto en la biodiversidad, el impacto ambiental que tiene por región. Enfócate igual en, lo dices en la última parte, datos específicos que sean como los más sobresalientes o que tengan un impacto claro, ¿no? Va a depender también de la región y del tipo de extracción, ¿sí? Entonces, podrías enfocarte y hacer un comparativo, ¿no? Entre esos. En la última parte también haces como una caracterización de saberes o percepciones diferenciadas por género, pero también el artículo 27 constitucional, pues aplica a, no nada más, tú haces como un análisis de género al final, pero no nada más es de género, también están implicados pueblos indígenas. Entonces, también está afectando la expropiación de recursos o de todas estas zonas a las poblaciones indígenas. Entonces, también te hace falta analizar esa parte. Vas a hacer como ese comparativo, ¿no? Entonces, estás encontrando diferentes puntos que son congruentes, ¿no? Entre todos esos análisis, pues también seguramente encontrarás en ese. Por ahí hay algo de... Sí, te falta mencionar un poco más esta parte de... igual en lo último, cómo el territorio es afectado, que en general las empresas sí te prometen más un desarrollo local a nivel económico, pero pues no se está tomando en cuenta el impacto ambiental y el impacto social, ¿sí? Entonces, también menciónalo. Creo que el proyecto es muy, muy rico, es muy bueno, es muy actual también. Está dentro del perfil que se está pidiendo para la maestría, ¿no? Cumple con todos esos puntos. Sin embargo, creo que sí le hace falta como enfocarlo más a una solución de un problema, uno específico, o la modificación de algunos de los artículos, nada más, ¿no? Este trabajo, una pregunta, no sé, ¿tú qué eres? ¿De qué formación tienes? Soy bióloga. Eres bióloga, ok. Entonces, precisamente, te hace falta más la parte, yo creo que sí te hace falta más un poco sobre la parte de efecto a la parte de la biodiversidad, del cambio climático, y seguramente tendrás que hacer un desarrollo interdisciplinario si quieres analizar toda la ley, porque habrá conceptos que son muy de legislación, que a lo mejor no los entendemos completamente nosotros como parte del área de las ciencias. Tal vez te deberías de ayudar de algún abogado, que incluso todo eso va a poder ayudarte a analizar todos esos datos, ¿no? Tanto la parte de economía, la abogacía, ¿no? Toda esa parte social también te hace falta. Y sí, perdón, ¿me decías algo? No. ¿No? Y definir hasta dónde quieres llegar, porque el tema es muy amplio.
hay y tus perspectivas del trabajo, ¿no? ¿Qué esperas con este trabajo que estás haciendo, esta recopilación y análisis de datos? ¿Qué esperas que tengas, no? También encontré por ahí unas guías y protocolos para una minería sustentable en la Secretaría de Economía. Eso podría darte como un apoyo o precisamente una guía para que te enfoques en lo que están ellos analizando y a lo mejor tú integrar algunos conceptos, como ya te había dicho, o modificarlo, ¿no? Adaptarlo a lo que ellos ya tienen, porque seguramente ellos también lo están actualizando. Y la modificación de leyes, pues tiene que ver con toda la parte, ¿no? Si es a nivel federal, regional, municipal, ¿no? Entonces, tienes que revisar toda esa parte. Tú nada más lo vas a poner como una propuesta. Yo creo que le podrías modificar a lo mejor al título una propuesta a la modificación de la ley minera, ¿no? Porque en realidad, pues tú no vas a hacer nada y tiene que pasar por todos los actores, ¿no? Como mencionaban antes también, todos los actores implicados tendrían que estar apoyando, modificando, aportando todas estos pros y contras, ¿no? Que tiene la ley. Pero sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra, por sus comentarios. Y bueno, cerramos esta ronda con la maestra Gloria Irene Lozano. Adelante, maestra. De nuevo está apagado su micrófono. Sí, otra vez. Disculpen. Bueno, el tema también me encantó porque el asunto de la minería en nuestro país es un tema neurálgico, así, súper importante. Y yo ahí diferiría un poco en decir que México es un país minero. O sea, porque aparte de tener muchos recursos de minería, en primer lugar, México es un país megadiverso, uno de los 17 países megadiversos, y además es un país pluricultural, con muchísimas comunidades indígenas. Entonces, ahí es una cuestión también de prioridades. ¿Qué estamos privilegiando? La ganancia financiera, o sea, monetaria, como dicen, cortoplacista de estos recursos de la minería, o recursos que son estratégicos como la biodiversidad y el conocimiento, los saberes tradicionales y todo esto, que a la larga, a mediano y largo plazo, nos van a dar un mayor soporte, nos van a dar mecanismos de resiliencia ante el cambio climático. Entonces, ahí sí yo diría que habría que hacer más énfasis en caracterizar a nuestro país, porque además, por toda su topografía y demás, México es un país forestal. Que haya habido gran cambio de uso de suelo hacia actividades agropecuarias, ese ha sido un problema, porque el suelo el territorio con mayor capacidad para las actividades agrícolas están destinados a la ganadería, y el suelo el territorio con mayor vocación forestal está dedicado a la agricultura, con la consecuente erosión en laderas y todo eso. Entonces, de principio, ahí habría esta observación, porque si nos vamos con la parte de que la minería es todo un potencial y lo vamos a aprovechar y demás, estamos descuidando toda esa parte, ¿no? Se dice que en los últimos 15 años se ha extraído más oro que durante toda la colonia, y sabemos que ahora ya no hay vetas subterráneas, sino es toda esta minería a cielo abierto, con el uso de cianuro, grandes cantidades de agua, los lixiviados, todos los jales que están impactando los territorios y demás. Entonces, pues sí, es una actividad bastante discutible, que habría que analizar qué ha pasado en otros países que deciden en algún momento dejar guardados esos recursos
a aprovechar de manera sustentable toda la biodiversidad, el ecoturismo, la farmacología, muchas otras actividades para aprovechar todo ese potencial y tener este guardadito, porque a lo mejor al rato hay tecnología mucho de menor impacto para aprovechar toda esa minería. Son nada más elementos para tu consideración. También la parte de gobernanza y de gobernabilidad, esta gobernanza que tú señalas desde la perspectiva de Elinor Ostrom, que es de abajo hacia arriba, pues es muy importante que existan comunidades empoderadas que saben gestionar, que conocen, que hay confianza entre ellas, que manejan transparencia si están utilizando recursos económicos, que hay una buena comunicación, que hay solidaridad entre ellos, como decías tú, que hay una mayor capacidad y a través de la capacitación para gestionar sus recursos. Entonces, que hubiera estas comunidades empoderadas con una gobernanza fuerte, pues claro que van a defender de una mejor manera sus recursos. No dejemos de lado que también esta gobernanza o estas comunidades que están luchando por la defensa de sus recursos están expuestas a lo que ya se señalaba de, bueno, en algún momento del crimen organizado, ¿no? De este desplazamiento de las comunidades, aparte por la ley, al declarar que es de uso público, y entonces pueden expropiar y pueden hacer muchas cosas, y entonces está también de por medio toda esta parte del convenio de la OIT 169, aparte el artículo 4 del derecho a un medio ambiente sano y los derechos humanos, ¿no? En todo esto, si ustedes ven las fotos de las exploraciones y aprovechamiento de la minería está de San Pedro, que se estaban chutando prácticamente todo el cerro que era emblemático para el escudo de San Luis Potosí. O sea, está una comunidad a 1 kilómetro de todas estas explosiones, el ruido, las partículas suspendidas, o sea, la calidad de vida, cómo se ve comprometida con esto. Y desde la parte de las ganancias, qué tanto bajan las ganancias para todas esas comunidades. Entonces yo creo que esa parte hay que tratar también de incorporarla. Tu mapa de actores involucrados está excelente. Sería interesante que al exponer pudieras poner como los slides o las capas de, por un lado, dónde están las áreas naturales protegidas de nuestro país, por otro lado, dónde están las zonas de recursos hídricos, como señalas tú, con déficit, las regiones indígenas y sobreponer las concesiones mineras, porque ahí más o menos dimensionamos la magnitud del impacto que está teniendo esta actividad en nuestro país. Sí. ¿Qué más? Bueno, no sé si ya has consultado los mapas de los geocomunes que identifican todos estos conflictos socioambientales. Esa es una referencia obligada, es muy interesante. E incluso Canadá, que tiene más de 130 concesiones mineras, creo que más, tiene un observatorio de minería, el Mining Washing de Canadá. También sería interesante revisar las propuestas que se hacen en ese sentido para que, como decía la maestra Brenda, también se puedan tener estas otras perspectivas interdisciplinarias para enfocar mejor tu tema. Hay una serie de recomendaciones de cómo reportas tus datos y que creo que serían muy interesantes que los pudieras hacer en tablas y así dan más idea de estos porcentajes, por ejemplo, de lo de propiedad privada, los predios baldíos y todo eso. En la presentación de PowerPoint ya pones las gráficas, pero si lo pones en tu trabajo como tablas, ayudaría mucho, se vería la magnitud de todo esto. Y el aumento que ha tenido la minería también de cuando dices desde 63 hasta 2017, pues es una barbaridad porque ha aumentado un 83% lo que se ha concesionado. Entonces ese es un dato fuerte que también
pues se debería de decir, porque prácticamente estamos, como dicen, hipotecando nuestro país, porque por un lado son concesiones de exploración y por otro ya de aprovechamiento. Y lo que tú decías, hay una contradicción entre se concesiona a la minería y para explotar y explorar y explotar, también en algún momento van a deforestar. Y por otro lado hay concesiones forestales. Entonces ahí, ¿cómo está esta relación? ¿Se suspenden las concesiones forestales? Algo decías tú, no sé cómo está esa situación, Mayra. Sí, de hecho, en el Consejo Civil Mexicano tienen ya los reportes y mapas generados de la capa del tema forestal contra las concesiones. Y las comunidades han seguido pues recibiendo los beneficios, digamos, de los pagos que les dan también por conservación o pagos por servicios ambientales, a pesar de que han estado deforestando o han estado concesionando. Entonces, digo, ahí también entra el tema de, pues decíamos, desde la bioética y de las comunidades que también entran ellos mismos en pugna, ¿no? Porque igual y unos están recibiendo sí un beneficio, pero los otros están recibiendo los impactos. Sí. Esa parte también la mencionas en tu trabajo y también es muy importante resaltarla, cómo estos intereses encontrados también inciden en romper o fracturar, como dicen, el tejido social, ¿no? Los que están a favor de la actividad minera, los que no, y realmente, ¿por qué invierten tanto aquí las mineras? Porque la ley realmente es más laxa y no pagan tanto como en otros países. Entonces, los compromisos de hacer una escuela, un hospital y todo eso, hay muchos casos que reportan que son elefantes blancos, ¿no? Que le construyeron la clínica, pero nunca la habilitaron, ¿no? Entonces, pues también es esa situación, más los riesgos, como lo que pasó en el río Bacanuchi, Sonora, que decían que la multa que le pusieron a la empresa, al Grupo México, era el 0.0001% de lo que ellos ganaban. O sea, contaminan, destruyen, y pagan una multa, pero nunca compensan o restauran o no es equivalente, ¿no? Entonces, sí es un asunto a discutir ahí. Y bueno, esta parte de un país diverso y pluricultural, pues habría que explorar otras actividades, como dices tú, preservar el cuidado de ecosistemas, las reservas de carbono en bosques, selvas y matorrales, los servicios hidrológicos, pero también el ecoturismo, que sería un servicio cultural que puedan dar todas esas zonas, ¿no? Sí. Pues creo que... bueno, la parte esta de gobernanza y gobernabilidad, o sea, gobernabilidad serían las instancias de gobierno que tienen capacidad para controlar o regular la actividad minera, y gobernanza, bueno, yo así lo entiendo, y gobernanza esta parte de las comunidades que puedan estar empoderadas y puedan exigir la protección de sus derechos. Entonces, bueno, también habría que ver eso. Y hay un artículo que salió, el que decías del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable, apenas acaba de salir el 29 de junio, y precisamente habla de que hay que modificar la ley minera en 6 temas fundamentales. A ver si lo puedes revisar. Acaba de salir apenas en junio 29, y ahí dice, pues sí, hacer efectivo el derecho a decidir de las comunidades, cambiar el esquema y régimen abusivo de las concesiones, quitar privilegios, blindar las áreas naturales protegidas y bueno, entre otros. Entonces, eso es un artículo importante. Gracias. Hay otro que el presidente de la Cámara Camimex, la Cámara Minera de México, dice que el 99
0.17% de la minería en México es limpia. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esto que está saliendo en los medios con lo que realmente sucede? La minería a cielo abierto, por supuesto que no es limpia. Y ayer y hoy hubo un encuentro con la secretaria de Medio Ambiente y los contrapartes de Canadá y México, y pues también analizar que ahí no se están discutiendo estos asuntos de calidad ambiental con respecto a lo que está haciendo Canadá aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, se requiere fortalecer toda esta parte de la cultura ambiental y habría que analizar qué propuestas se están haciendo en la materia. Y bueno, hasta ahí serían mis sugerencias o mis observaciones. Gracias. Muchas gracias a todos. La verdad sí entiendo que es un tema muy amplio y sí lo he estado trabajando con mi tutora para irlo delimitando. Ya vimos precisamente sí por un artículo, también respecto a los servicios ambientales y sí parte de los indicadores, ya nada más para cerrar, y el sistema de información geográfica que pretendo ir armando también es justamente montar áreas naturales protegidas contra el déficit de recursos, el estado de los recursos naturales, también contra el atlas de riesgo y está el atlas de justicia ambiental, en donde ya se tienen identificados todos los problemas socioambientales para ir vinculándolos. Y bueno, sobre eso he estado trabajando y sí, mucho que leer. Bueno, muchas gracias a nuestros alumnos por sus presentaciones y sobre todo muchas gracias a las comentaristas que estuvieron hoy por sus retroalimentaciones hacia los trabajos. Y bueno, les agradecemos su participación a todos en este tercer coloquio interno de investigación de posgrado del Instituto Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 156 trabajos de estudiantes en 45 mesas diferentes, retroalimentadas por 135 expertos académicos de diversas instituciones educativas superiores, tanto nacionales como extranjeros. Les reitero nuestro agradecimiento y buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias.